ponerle el título "Es momento de perdonar". Y dentro de la preparación de esta palabra, dentro de la administración que dio Dios para preparar este momento de perdonar, para preparar este momento de predicar y de llevar esta palabra, yo había preparado otra palabra, pero el Señor me dijo: no, tú venías hablando de perdón y tú querías perdón en tu corazón, pues vas a hablar del perdón. Y habría preparado otra palabra y se la había enviado al pastor y el pastor me dijo: no, eso ya lo vimos, entonces vete por otro lado. Pero el Señor ya me había hablado del perdón. Y cuando me puse a mirar, a escudriñar las escrituras en Mateo, el pastor me dijo: mírate en Mateo a ver qué tema quieres escoger, qué tema te ministra el Señor. Me encontré con Mateo 18. Y hermanos, ministró mi vida y es lo que quiero traerles hoy para que el Señor ministre también la vida de la iglesia. Mateo 18, 23 al 35, de Nueva Traducción Viviente. Y dice el Señor en su palabra: por lo tanto, el reino del cielo, Jesús, como viene enseñándonos el pastor, que cuando habla del reino de Dios o del reino del cielo en esta Nueva Traducción Viviente, se refiere a Jesús. Dice: se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Unos pocos miles. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos, sus compañeros, los que estaban alrededor, vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como tuve yo compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Tremenda palabra, hermanos. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Señor ministraba mi corazón y yo decía: ¿cómo un hombre, después de salir delante de la presencia del Rey y ser perdonado, cómo se le olvidó en un momento lo que ese perdón y esa compasión ante los demás? Y el Señor me decía: ese eres tú. Y ahí me vi plasmada. Ahí estaba yo, perdonado, pero no quería perdonar. Entonces, vemos cómo Mateo, o sea, plasma de una manera tan especial esta parábola que utiliza Jesús acerca del perdón. Pero más que el perdón, es el amor. Y ya lo hemos visto a través
de las otras prédicas y las otras enseñanzas, cómo el norte y cómo toda la palabra se basa en el amor. Y vemos cómo Mateo aquí maneja un lenguaje muy financiero, haciendo referencia a una deuda económica. Ya sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos y pues conocía todo aquello que acerca de las finanzas, contabilidad y todo eso. Entonces vamos a ubicarnos primero mirando cuál es el opuesto del perdón. Y yo encontraba que el opuesto del perdón es la condena. Entonces podríamos decir que el perdón es la salvación a una condena, pero con amor. ¿Sí? Porque vemos la actitud del rey que dice, bueno, hermano, usted no tiene cómo pagarme, entonces yo lo voy a vender a usted y a su esposa y a sus hijos y a todos sus bienes. ¿Sí? Pero, ¿qué hace este siervo? Este siervo dice, no, rey, me postro hoy delante de ti. O sea, no tengo cómo pagarte. Yo conozco mi condición y no tengo cómo pagarte. Y dice que el rey, en su amor, dijo, listo, te perdono la deuda, te perdono todo. El rey Jesús, en este caso, empezó a pedir cuentas a su siervo y este le debía mucho. Estaba demasiado endeudado con su rey, tenía muchas cosas para que el rey le perdonara. Y él tenía conocimiento de esto, él decía, sí, sí, te debo mucho, rey, te debo mucho, tengo muchas cosas en deuda contigo. Él sabía cómo estaba su situación delante del rey. Y el rey decide que lo mejor es venderlo a él, su familia, sus bienes, para saldar la deuda. Entonces, no eran libres, tenían un dueño y ese dueño era su rey, porque ese rey ya había pagado un precio por ello. Entonces, ¿qué decidió hacer el siervo? Manos, cuando yo hago aquí un paréntesis, cuando yo les estoy dando esta enseñanza, esta predicación, me acuerdo cómo Dios me iba ministrando a medida que yo iba haciendo, iba poniendo cada palabra en esta predicación y cómo me iba confrontando con mi error. Cada palabra que yo escribía era porque el Señor me estaba confrontando con ese error en que venía. Entonces, ¿qué decidió hacer el siervo? Dice que él se postró y rogó para no ser condenado, rogó para ser perdonado. Él quería el perdón de su rey y que quería su libertad. Él quería libertad porque no quería ser condenado y una condena es como una cárcel, como estar en una prisión. Pero ¿qué vemos acá? Vemos un rey, vemos un Jesús lleno de amor, que al ver que su siervo no tenía cómo pagarle y que se había postrado delante de él, rogando, diciendo, Señor, no tengo cómo, solo tú. O sea, ten misericordia, ten compasión. O sea, yo te voy a pagar, pero por favor, quiero ser libre. Entonces el rey en ese amor decidió perdonar su deuda, pero no solo perdonó su deuda, sino que lo hizo libre. Y esta es la parte más linda de esta predicación, la libertad, pero una libertad con amor, un perdón con amor que nos hace libres, un perdón con amor que nos hace libres ¿de qué? De perdonar también. Entonces, con este perdón que recibió, recibió libertad, y con esa libertad que recibió el amor del Padre, recibió el amor del Hijo, recibió el amor del Espíritu Santo, recibió ese amor de Jesús, porque Jesús no solo perdona mi deuda, mi pecado, sino que también me hace libre. Y hoy me siento libre, hoy me siento libre porque Dios, a través de su enseñanza, me ha confrontado. Y hoy me siento libre por ese perdón que Él tuvo conmigo. Pero entonces vemos ahora cómo este siervo
después de una lección aprendida, o sea, ¿qué pasó con la lección aprendida del amor? Si al salir la escena se repite tal cual como le pasó a él con su rey, le sucedió con un compañero suyo, con uno igual a él, puede ser un familiar de nosotros, un amigo, una persona muy cercana, con las mismas necesidades que nosotros. Dice, él era su prójimo, su próximo, pero trató hasta de matarlo, lo iba a estrangular, dice que lo cogió del cuello, dice, se negó a perdonarlo, se negó a amarlo, se negó a transmitir el amor que él mismo había recibido. O sea, cómo aquí todo da una vuelta y vemos que este hombre que salió perdonado y lleno de amor, sin una deuda, y salió libre, sale y se encuentra uno de sus compañeros, se encuentra un familiar, encuentra un amigo, le dice, oiga hermano, págueme lo que me debe, necesito que me pague, no puedo esperar más, págueme ya porque yo necesito ese dinero. Y su compañero le dice, no hermano, mire, no tengo, por favor deme una esperita. Le dice el otro, no, ¿cuál espera? ¿Cuál espera? ¿Por qué lo tengo que esperar? Necesito mi dinero ya. Necesito lo que usted me debe ya. O sea, se le olvidó todo aquello que había recibido. Y no fue en días, no fue en meses, y no fue al instante. Dice que él estaba con el rey, salió perdonado y salió libre. Y cuando salió a la calle se encontró con su amigo. Entonces vemos también, esto es tremendo y Dios sigue ministrando mi vida. Y dice que salió y dice que los que estaban a su alrededor por esta actitud se entristecieron y se enojaron al ver cómo él negó algo que ya había recibido, el perdón, el amor y la libertad. O sea, todos estaban presentes cuando el rey lo perdonó su deuda y él sale y no lo puso en práctica. Él salió y no amó. Él salió y no liberó. Él salió y no perdonó. Y vemos cómo estas personas que tenemos a nuestro alrededor es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Y ven cómo por nuestra falta de perdón ellos se entristecen. Y me confrontaba a Dios en esta pregunta, ¿cómo puedo enseñarle el perdón a mi familia si yo mismo no he perdonado? ¿Cómo puedo decirle a Gabriela, a David, a Daniel o a mi esposa, tenemos que perdonar si yo mismo no había perdonado? Y ellos de pronto me habían visto perdonado delante del Señor, que Él me había perdonado y yo no sé perdonar a los que me rodean. Como hablaba yo con el pastor la semana pasada que estuvo en mi hogar, yo le decía, pastor, esto tiene que ser vivencial. La palabra del Señor, la palabra y las enseñanzas tienen que ser vivenciales. O sea, no, la palabra no tiene que quedarse en palabra, la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Entonces, compartía yo con mi esposa, yo le decía, ¿cómo enseñarle a mis hijos del perdón y del perdón de Dios hacia nosotros, de ese amor y de esa entrega? Y de pronto poner una adoración en mi casa y decir, poner esta adoración del principio de esta mañana, donde dice que diste todo por mí, que yo no estoy siendo recíproco y darlo todo por Él. Y darlo todo por Él es ir y dar el perdón, perdonar a los que me han ofendido. Entonces, después de ver esta parábola y ser ministrado, preparándola, viene aquí lo vivencial, lo que les hablaba de vivir, la gran pregunta, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío de esta mañana? Y esa gran pregunta que surgía en mi vida
confrontándome el Señor con mis errores. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para decirle a mi familiar, no te perdono tu ofensa, no te perdono tu deuda? ¿Quién soy yo para no perdonarte? Voy a tener en poco ese sacrificio que Jesús hizo para perdonarme y hacerme libre por no querer perdonar al que me debe o al que me ofendió. O sea, vamos a tener en poco esa entrega que hizo Jesús por mí. O sea, vamos a tener en poco por el solo hecho de yo no querer perdonar. Vamos a tener en poco esa sangre. Vamos a tener en poco ese sacrificio de la cruz por no perdonar al que me ofendió o al que me debe. Es tiempo de perdonar, iglesia. Es tiempo de liberar y ser libre. Y es tiempo de amar a través del perdón, como nos lo enseña Jesús. Porque mi actitud determina mi actitud. Así como el Zaqueo, que tuvo la actitud de bajar de ese árbol para ir a cenar con el Señor, que hoy mi actitud de perdonar baje nuestro orgullo y nos haga crecer en humildad. Hoy, yo, Nelson Ospina, decido perdonar. Decido perdonar porque he sido confrontado con mi error. Como yo, Nelson, después de haber recibido tantas cosas lindas del Padre, después de ese amor derramado por el Señor, ese perdón, esa libertad, esa gracia, ¿cómo no voy a perdonar yo? Dice la palabra en Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, a los que te ofenden, a los que te deben, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tremendo, hermanos. Tremenda palabra. ¿A quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no pedir perdón? ¿Vamos a tener en poco el sacrificio que hizo Jesús para perdonar? ¿Vamos a tener en poco el sacrificio de Jesús para nuestra libertad? Hermanos, el perdón da libertad. El perdonar, hermanos, nos da amor. Y hoy yo quiero que el perdón y el amor de Dios florezca y sea vivencial en mi vida. Hoy decido perdonar para ser libre y hacerte libre. Dice el Proverbios 17:9 que cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, separa a tu familia, separa esos lazos de amistad que de pronto creamos. ¿Por qué? Por esa falta de perdón. Pero cuando nosotros perdonamos, el amor florece. Qué lindo proverbio, hermano. Qué lindo. Y yo lo aplico en mi vida y lo quiero para mí. Y hoy en especial, como le escribí ayer a Leonardo, lo perdono, lo perdono. Solo Dios, Leonardo y yo sabemos de qué hablamos en esta mañana. Lo perdono de toda deuda, lo perdono todo, de toda ofensa, porque quiero hacerlo libre, porque quiero ser libre. A Betty, a Andrés, a Cristian, a una Daniela, a Keren. Les perdono todo, todo, porque quiero hoy que el amor florezca no solo en mi vida, sino en la vida de los que me están escuchando.
Quiero que ese amor que florece a través del perdón y del sacrificio de Jesús en la cruz sea vivencial en mi vida y sea vivencial en tu vida. Y el Señor decía ya en Mateo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. En la versión Reina Valera dice: de gracia has recibido, de gracia. ¿Y cuál es la gracia? ¿Qué es eso gratuito que hemos recibido? La gracia. ¿Y qué es la gracia? El amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado para ti y para mí, ese perdón que ha sido derramado para ti y para mí, ese perdón que ha sido derramado para mi familia. Y hoy pido perdón a Leonardo, hoy pido perdón a Andrés, a Cristian, a Daniel, a Keren, si en algo los he ofendido, si en algo les hice mal. Hoy pido perdón a mis pastores, porque cuando quisieron corregirme la primera vez con amor, no lo acepté. Le pido perdón, pastor, le pido perdón, pastora, y le pido perdón a la iglesia, porque a Dios ya le pedí perdón y a Él fui para preparar esta predicación. Y me habló, y me habló, y lo vuelvo a vivenciar en mi vida, porque quiero que el amor de Dios florezca en mí, porque no quiero mantener separados a los amigos íntimos, quiero mantenerlos unidos, quiero mantenerme unido a ese Jesús que lo dio todo por mí. Quiero mantenerme unido a ese papá que me amaba. Yo quiero hacer algo simbólico también delante de la iglesia, delante de Dios. Hoy le pido perdón a mi papá, donde quiera que se encuentre, por lo que haya hablado de él, por no haberlo honrado como se debía honrar, a pesar de cualquier cosa. Hoy te pido perdón, papá. Te pido perdón, Dios, por no haber honrado a mi papá, porque quiero ser libre. Y te perdono, papá, por todo, todo lo que me dijiste en mi infancia, en mi adolescencia, aun cuando estaba grande. Te perdono, porque ya uno en la cruz me perdonó a mí. ¿Y quién soy yo para no perdonarte? Hoy decido perdonar, porque ya hubo uno que dio todo, todo, absolutamente todo, en una cruz por mi perdón. Y me perdonó absolutamente todo, porque la cruz habla del amor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos que son ministrados en este momento por esta predicación, Señor. El primer ministrado soy yo. Y mi vida se quebranta, Señor, porque desconocía muchas cosas, pero he venido aprendiendo, Señor. He venido aprendiendo, papá. Y no es fácil, pero para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible, Señor. Y hoy me siento libre. Hoy me siento libre, Señor, porque esta mañana pusiste la vida de mi papá en mi mente y decidí perdonarlo.
decidí perdonarlo. Gracias, Señor, por esa gracia, por esos regalos que nos das cada mañana. Porque gratuitamente, dice tu palabra, den tan gratuitamente como han recibido. ¿Y quiénes somos nosotros para tener en poco tu sacrificio?